Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. ¿Crees? Buenas noches a todos los que vengáis a este canal. Bueno, hoy vamos a tocar la segunda parte del tema de la Inquisición, donde, bueno, pues tocaremos otros temas con relación a los puntos que estuvimos tocando la semana pasada. También, pues bueno, mostraremos el tema de los inquisidores, quién inició el tema del maltrato a las personas, de las torturas. Y bueno, la verdad es que cuando empezamos a analizar lo que realmente nos cuenta la Biblia, nos quedamos muy sorprendidos de que haya hoy día personas que todavía defiendan lo que pasó en el tiempo de la Inquisición. El apóstol Juan escribió en palabras de Jesús en Juan 17:3, dice: les he hablado estas cosas para que no se les haga tropezar, los expulsarán de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate se imaginará que ha rendido servicio sagrado a Dios, mas ellos harán estas cosas porque no han llegado a conocer ni al Padre ni a mí. Bueno, la verdad es que es tajante Jesús cuando dice que algunos matarían pensando que estaban rindiendo servicio sagrado al propio Dios. Sin embargo, es algo que va contra lo que el propio Jesús mandó, y de hecho, como él dice, los que harían eso, los que cumplieran esa profecía, desde luego, es que lo hicieron porque desde luego no llegaron nunca a conocer ni al propio Jehová ni al propio Jesucristo. Bueno, la semana pasada tocamos varios puntos, 5. El primero, que los primeros cristianos de los 3 primeros siglos no mataban, expulsaban. Se preguntó a Pablo cómo actuar contra todos aquellos que estaban haciendo cosas malas en las congregaciones y dijo: échenle fuera. El segundo punto que tocamos, que para el siglo II ya había unos 80 grupos y la Iglesia Católica es la que recibe el poder de Roma. No es que Constantino el Grande diera libertad de culto a los demás grupos, simplemente a un grupo. Los demás fueron perseguidos, por ejemplo, los llamados arrianos o los donatistas. El tercer punto que tocamos, que ya para el siglo X, tanto reyes como obispos mataban a personas sin ningún tipo de juicio, pero cuando llegamos al siglo XII, en 1184, Lucio III, el Papa, es cuando promulga la decretal ad aboledam, dando comienzo a lo que sería la Inquisición, que acabaría para finales del siglo XIX. Y bueno, vimos cómo había un acuerdo entre el Papa y el emperador, como dice la Enciclopedia Católica. Según el acuerdo hecho por Lucius III y el emperador Federico Barbarossa, en Verona, 1148, los herejes de cada comunidad debían ser buscados. Por lo tanto, estamos viendo que hubo un acuerdo entre el Papa y el brazo secular o los reyes. El cuarto punto que vimos, pues que los papas eran los que daban poder a los reyes, y por ejemplo, en la Enciclopedia Católica, el volumen 8, que además en este volumen es donde vemos el tema de la Inquisición, que va desde la página 26 a la 38, dice que la Inquisición española, hablando de la Inquisición española, el 1 de noviembre de 1478, Sixto IV dio poder a los reyes soberanos para establecer la Inquisición. De hecho, bueno, como dato curioso, tuvieron que esperarse 2 años los reyes católicos hasta que el Papa mandase los primeros inquisidores a Sevilla, y desde ese momento, el primer día que empezaron a matar, se mataron a 6 personas quemadas vivas. Y como dice la Enciclopedia Católica también, en el tomo 8, los papas, por lo tanto, obligaban a las autoridades civiles, bajo pena de excomunión, o sea, de expulsión, a que ejecutaran las sentencias legales que condenaban a los herejes impenitentes a la hoguera. Por lo tanto, vemos que, aunque es cierto que era una unión entre lo que es la Iglesia de Roma y los reyes, vemos que con el poder que les caracterizaba, los papas dominaban a los reyes y les decían: o hacéis lo que os estamos diciendo, os vamos a expulsar. Y el punto 5, pues vemos que los papas son los que pusieron los inquisidores, que actuaban como jueces en el nombre del papa. Por ejemplo, dice en la Enciclopedia Católica, el papa no estableció la Inquisición como tribunal distinto y separado, lo que hizo fue designar a los jueces especiales pero permanentes que ejecutaron sus funciones doctrinales en el nombre del Papa.
el inquisidor, en sentido estricto, era un juez actuando en el nombre del Papa. Por lo tanto, vemos que todos esos primeros argumentos que usan los católicos para decir que es que se vieron envueltos en un momento en el que los reyes empezaron a matar personas, es mentira, es mentira. ¿Quién lo dice? Las personas que no leen ni su propia enciclopedia, los que no saben nada, absolutamente de nada de historia, como en el vídeo primero se mostró, donde una persona estaba mintiendo descaradamente, pero porque recibía la información de quién. En este caso, recibía la información de sacerdotes católicos a las que esta persona creía. Vamos a ver un vídeo y seguimos comentando. Bueno, vamos a decir primero las palabras de la Iglesia Católica. Este va a ser la primera refutación a lo que dice la Enciclopedia Católica de los inquisidores y ahora vemos el vídeo. Dice: la historia nos muestra cómo los inquisidores contestaron a este ideal. En vez de ser inhumanos, eran en general, se dijo oficialmente, hombres de carácter inmaculado y a veces de una santidad verdaderamente admirable. Varios de ellos han sido canonizados por la Iglesia. Bueno, la verdad es que la Enciclopedia Católica intenta limpiar un poquito la mancha de estos personajes que incluso dicen que canonizaron. Vamos a ver un vídeo de un documental. Pronto se percató de que encontrar a un buen inquisidor era muy difícil. Los más entusiastas a menudo eran fanáticos fuera de control. Conrad de Marburg, el más célebre de los primeros inquisidores, convenció a Gregorio IX de que había descubierto una secta secreta alemana llamada los luciferinos. El modus operandi de Conrad consistía en reclutar a una pandilla de linchamiento, arrestar a los supuestos herejes y ofrecerles dos opciones: retractarse o arder vivos. Los historiadores descubrirían más adelante que los luciferinos fueron pura ficción, una invención obsesiva que Conrad creó para impresionar al Papa. El inquisidor papal del norte de Francia no era mejor. Un cátaro convertido de nombre Robert Le Boucq acorralaba a grupos de supuestos herejes y celebraba estrepitosos juicios públicos. En un suceso devastador, 183 cátaros fueron interrogados, sentenciados y quemados vivos en un solo día. Tras años de protesta por parte de los obispos franceses, el Papa finalmente se dio cuenta de que Robert era un extremista peligroso, por lo que le retiró de su cargo y lo encarceló. Había que hacer algo, y tenía que haber alguien mejor para hacerlo que estos individuos, devotos, aunque extremadamente incompetentes y peligrosos. Este fue el momento en el que Gregorio IX se fijó en los dominicanos. Bueno, por lo que vemos, los papas empezaron a poner a sacerdotes católicos y estos, desde luego, pues demostraron que eran unos animales, unos salvajes, como esta persona que se inventó, este Conrad, incluso se inventó una secta. Y bueno, es curioso que incluso empezaba a buscar gente, los mataba y demás, y ahora es cuando dice el Papa, bueno, vamos a buscar un grupo, en este caso los dominicos, y bueno, pues vamos a ver quiénes eran estas personas y si también fueron tan honorables y tan buenas personas. Bueno, la verdad es que, bueno, este es uno de los libros que escribieron en la Edad Media, en aquella época, y bueno, ya no estaban en la Edad Media, de hecho ya había pasado un tiempo desde que estos dominicos, Henry Kramer y otro de ellos, escribieran este libro. Y bueno, este es el martillo de brujas, el libro del el Maleficarum. Y bueno, pues desde luego ellos aquí lo que hicieron fue escribir lo que se pensaba de las brujas, de las personas en aquella época. Luego vamos a ver el manual de la Inquisición, donde vamos a estar leyendo lo que realmente escribían las personas, los inquisidores, y de hecho de esas partes es la que la Enciclopedia Católica coge. Bueno, este libro Maleficarum tiene una bula papal de Inocencio VIII y dice: nos anhelamos con la más profunda ansiedad, tal como lo requiere nuestro apostolado, que la fe católica crezca y que toda depravación herética sea alejada, y con gran dicha proclamamos y aún restablecemos los medios y métodos particulares por cuyo intermedio nuestro piadoso deseo pueda obtener su efecto esperado. Al mismo tiempo, y por cartas apostólicas, solicitamos a nuestro venerable hermano, el obispo de Estamburgo,
que por sí mismo anuncie o por medio de otro haga anunciar el contenido de nuestra bula, que publicará cuando ambos inquisidores o uno de ellos le pidan que lo haga. Dado en Roma, en San Pedro, el 9 de diciembre del año de la encarnación de nuestro Señor, un 1448 en el primer año de nuestro pontificado. Bueno, la cuestión es que el Papa estaba diciendo, bueno, esto tiene nuestra bula, tiene nuestro sello, está fuera de herejías y desde luego es un manual para buscar personas que se están escapando a la fe católica. Bueno, la verdad es que no me voy a centrar mucho en el Maleficarum, hay un vídeo extenso en este canal que habla sobre el tema, pero bueno, la cuestión está que empezaron a enseñar Harry Kramer que las mujeres era lo peor, era un mal necesario, eran unas enfermas sexuales, desde luego pone a la mujer de lo peor que podía haber, y las únicas mujeres católicas buenas, dice Harry Kramer, eran las que permitían a sus esposos cometer adulterio y ellas quedarse calladas, pero las demás mujeres eran brujas, eran malas, hacían, por lo que se ve, cogían escobas voladoras y se iban al cielo a tener reuniones y asambleas y todo tipo de problema que ocasionaba, si un niño no nacía porque una mujer abortaba, si un animal se moría o cualquier cosa, bueno, pues eran por las brujas, tenían que cazarlas, encontrarlas y si no estaba lloviendo o pasaba cualquier cosa, bueno, pues simplemente cuando hubiera un sinvergüenza, un católico sinvergüenza que quisiera matar a la esposa de su vecino, pues simplemente con decir que era la esposa de su vecino valía, ¿no? De hecho, estos, como eran unos enfermos sexuales, unos enfermos mentales, estos dominicos, bueno, pues llenaron Europa de dibujos de penes en los árboles. Todos los bosques estaban llenos de penes. ¿Por qué? Porque enseñaban que las brujas amputaban a los hombres los penes, los quitaban y los metían en los nidos de los pájaros. Incluso cuentan una historia en el libro que un hombre se acerca a una bruja y dice, oye, me quitaron mi pene y necesito otro. Entonces le dijo, bueno, ves al nido ese, coge uno, pero no cojas el más grande, que es el de los sacerdotes. Por lo que se ve, el hombre se le fue la mano y cogió el más grande y la bruja se lo quitó otra vez. Eso lo escribió, ¿vale?, una persona que puso un papa de Roma, un dominico, ¿para qué? Para que cazara herejes, brujas o brujos. Y era un pervertido mental, un trastornado sexual, que llegaba incluso a inventarse esas historias. Y no vale con decir, no, es que fue hace 300, 400, 500 años, que no. Que en el siglo I no vemos que estaban los obreros cristianos que estuvieran trastornados como estos. Simplemente eran unos trastornados sexuales. Por ejemplo, ahora en España acaba de salir un sacerdote católico que la han cogido, que metía feligresas a donde estaba él, las drogaba, abusaba y las grababa. Estamos hablando de un grupo de 420.000 sacerdotes en todo el mundo, que es un grupo muy pequeño. Y lo único que demuestran es que son unos pervertidos sexuales, aparte de unos criminales. Bueno, la verdad es que este libro, desde luego, fue además muy usado. Los jueces lo usaban y desde luego fue asombroso como incluso cogían, tiraban a las mujeres al río. Si se ahogaban no eran brujas y si sobrevivían eran brujas. Claro, no sobrevivía ninguna. Incluso la Enciclopedia Católica dice que eso de lanzar a una mujer a ver si sobrevivía o no y era bruja o no, ya lo hacían en Babilonia, porque esta organización católica criminal pues viene tiene sus orígenes en Babilonia. Bueno, vamos a seguir con el tema de la tortura y vamos a ver otro manual de la Inquisición. Y bueno, ¿quién autorizó la tortura? Dice la Enciclopedia Católica, curiosamente, la tortura no fue mirada como modo de castigo. Hombre, estaría bueno, el modo de castigo era quemarlos, sino puramente como un método de sacar la verdad. El límite puesto sobre la tortura no podía causar la pérdida de vida o miembro poner en riesgo la vida del acusado. La tortura debía ser usada solamente una vez y después de ser aplicada a menos que los acusados fueran inciertos en sus declaraciones y se pareciera ser ya condenados virtualmente por las pruebas múltiples y abundantes, aunque luego, por ejemplo, se sabe que si a una persona la estaban torturando tenían que parar, pero luego podían continuar a las horas o al día siguiente y era como que se le ponía, solo era una, pero como lo que le ponía la norma de continuación, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Dice, en algunas celdas los infortunados estuvieron en cadenas, incapaces de moverse alrededor y forzados a dormir en piso de tierra. Había poco respeto para la limpieza, en algunos casos no había luz o ventilación y el alimento era escaso y pobre. Bueno, la verdad que es que vemos que, por lo que vemos, fueron los papas los que instauraron la tortura
sobre las personas. No fue el brazo secular, fueron los papas. Los papas pusieron la Inquisición, pusieron la tortura y también el matar a personas, aunque luego los entregarán al brazo secular cuando ya habían sido juzgados por un inquisidor que era como el papa mismo. Y desde luego cuando vemos a ese que se inventó una secta o otros inquisidores como Henry Kramer, pues la verdad es que sí, representaban a la perfección a los papas de Roma. Bueno, vamos a seguir viendo. Aquí podéis ver la bula ad stripanda, que fue la de bueno, esto es una bula, no es la bula stripanda, y podéis ver, pues bueno, el tipo de bula que era, cómo se hacía. Aquí sí, abajo sí, y esa es la que promulgó la tortura sobre seres humanos por un papa de Roma. Bueno, aquí vemos un manual, el manual del inquisidor. Este manual fue escrito, este fue de hecho es el más importante de todos los manuales, escrito por Nicolás Aymerich. Hay muchos, incluso muchos martirios, o sea, muchos martirios de las brujas que se escribieron. O sea, estos son 2, pero es que hay muchos más que se escribieron porque era algo que la gente hacía para cazar personas, para cazar brujas, herejes y demás, y los papas de Roma los cogían, los leían y los autorizaban. Bueno, este lo empezó a escribir en 1376 Nicolás Aymerich, y luego en 1578 el jurista Francisco Peña pues puso más información al respecto de cómo tenían que cazar personas. Esto es importante porque de aquí es donde saca la Enciclopedia Católica la información que luego ponen para que las personas puedan leer y donde maquillan o manipulan. Y esto es importante porque de estos manuales nos van a contar las cosas que hacían, los instrumentos y muchas más cosas. Voy a leer una pequeña parte. Dice, los 10 consejos del inquisidor para frustrar los de los herejes. La vehemencia. Bien, arrastraremos cosas con ellos. No se trata, por supuesto, de acceder a sus insensatos deseos. Los mantendrán en una prisión horrible y oscura. Es lo que tenían que hacer. Prisión horrible y oscura, porque las calamidades de la prisión y las constantes molestias despiertan con frecuencia la inteligencia. O sea, no vaya a ser que estuvieran tan cómodos que pensaran cómo poder engañarles, ¿no? Tenían que estar en las peores circunstancias posibles. Otro ejemplo, cuando nos preguntamos si es necesario castigar a los locos. Aquí Peña recuerda y dice, porque esto lo escribe Peña cuando él escribe tiempo después, dice, el propósito primordial del juicio y la pena de muerte no es salvar el alma del imputado, sino proporcionar un buen público y aterrorizar a la gente. O sea, lo que se hacía era aterrorizar a las personas con lo que estaban haciendo para que tuvieran mucho cuidado de esa secta criminal o tener ideas propias o querer vivir una vida alejado de esta organización sectaria y criminal que desde luego estaba diciendo que tenían que aterrorizar a la gente. Y esto lo dice un manual de la Inquisición. Por cierto, también hubo un papa que autorizó este manual cuando se lo entregó el Peña. Dice, el inquisidor debe tener cuidado de no aceptar nunca el arrepentimiento en forma de confesión, porque en caso de que deba realizarse un juicio, el inquisidor no podrá revelar lo que ha escuchado so pena de violar el secreto de la confesión. No vaya a ser que hagas una confesión y luego no valga para poder matar a esta persona. Dice, el sospechoso o el acusado nunca debe saber realmente de qué se le acusa. O sea, ¿cómo que no? O sea, no te dicen nada, te cogen, me cuenta y te torturan. Y no se te cuenta absolutamente nada. Tú imaginar la situación, ¿no? Dice, no hay obligación de mostrarle al acusado una acusación ni de iniciar un debate. O sea, no le digas nada, tú tortúralo, que confiese, y si confiesa bien y si no, pues tú sigue torturando. Dice, se aconseja explícitamente evitar la presencia de un defensor. O sea, nadie que pueda ayudarle y decir, oye, que esta persona no ha hecho nada. No. Defensores fuera. De hecho, luego decía que, bueno, dice, el humanismo y la generosidad reinan sobre los posibles testigos. Perjurios, infames, criminales pueden testificar. O sea, si eres un criminal y demás, pues sí, ahí ya te dejaban testificar. Dice, no existen reglas precisas para determinar en qué casos se puede proceder a la tortura. De hecho, y en la jurisprudencia, el difamado que tenga en su contra un solo testigo será torturado. O sea, con uno vale. Por tanto, torturamos sistemáticamente a un sospechoso de herejía que se niega a confesar, es decir, cuando el imputado que denunciado no confiesa durante el interrogatorio. O sea, no confiesas, pues te van a torturar. Dice, alabo la costumbre de torturar al acusado, especialmente hoy en día,
cuando los incrédulos son más desvergonzados que nunca. O sea, este sacerdote católico pues decía que la tortura era lo mejor, porque desde luego era la única manera de parar ese tipo de situaciones, pues que por lo que se ve les estaba acaeciendo, ¿no? Sigue diciendo, estos son partes, el manual está en internet, es bastante extenso. Dice, mientras el imputado no confiese, la dureza de la tortura aumenta. O sea, te empiezan a torturar poco a poco y si no confiesas, te siguen torturando. O sea, te acaban de decir, con una sola persona que diga que has hecho algo, te cogen, te torturan. No te dicen por qué. Y como no lo confieses lo que ha dicho una persona, que a saber lo que ha dicho de ti, te van a seguir torturando. Eso es lo que hacía la Inquisición. Aquellos que son declarados herejes, pero que no adjuran, es decir, que se niegan a volver al seno de la Iglesia Católica, también son quemados. O sea, o vienes a nuestra iglesia o te quemamos. Estos serán la religión verdadera, ¿no? La Iglesia de Cristo. Los que estaban solos hasta que llegamos todos los demás. Y esto es lo que les estaban haciendo. Dice, nunca estará de sobra la prudencia, la circunspección y la entereza del inquisidor en el interrogatorio del reo. Los herejes son muy astutos para disimular sus errores, afectan santidad y vierten fingidas lágrimas que pudieran ablandar a los jueces más rigurosos. Un inquisidor se debe armar contra todas estas mañas, suponiendo siempre que le quieren engañar. Esto es lo que les enseñaban a las personas cuando cogían a una persona. Oye, aunque le veas llorar, aunque pida perdón, aunque haga lo que quiera, te está engañando. Sigue torturándole hasta que te cuente todo lo que te ha dicho una persona que esta persona hace. Dice, desnudarle los verdugos y sayones afectando desasosiego, aprieto y tristeza, procurando meterle miedo, y cuando ya esté desnudo, le llevarán los inquisidores aparte, exhortándole a que confiese y prometiéndole la vida con la condición de hacerlo así. Tú le desnudas, le haces heridas y luego lo llevas desnudo a una persona a que confiese para poder perdonarle en caso de que no sea muy grave y en otros casos los mataban. Esto es lo que hacían a las personas. Dice, los inquisidores no emplean por lo común más que 5 especies de tormento. Hubo una persona una vez que me mandó un periódico de estos que venden por ahí por las calles diciendo, mira, es que solo usaban 2, que no, que eso es mentira. Dice, aunque Marsilio hace mención de 14 especies, otros torturadores, otros inquisidores dicen que usaban 14 y este dice que usaban 5. Dice, y aún añade que ha inventado otros, o sea, seguían inventando, como la sustracción del sueño, la que es aprobado por Grillando y Locato. Como no ha prescrito el derecho canónico, esta ni aquella tortura particular, pueden los jueces echar mano de las que les parezcan más del caso para premiar al reo que confiese su delito, puesto que no deben ser torturas desusadas. 14 géneros de tormentos mencionan Marsilio, añadiendo que se han escogido otros muchos, cuales son exhortados, el sueño y otros, ¿no? Y luego sigue diciendo, vamos a seguir leyendo, y le aprueban Grillando y Locato, más si ha de decir naturalmente lo que pienso, más parecen estas cosas invenciones de verdugos que obras de teólogos. Es cierto que es práctica muy loable el poner a los reos a cuestión de tormento, más que no son menos reprensibles aquellos jueces sanguinarios que cifran su vanagloria en inventar crudos y exquisitos tormentos en los que los reos pierden o la vida o el uso de sus miembros, y Antonio Gómez los condena con mucho vigor. Bueno, resulta que por lo que se ve, muchos inventaban más instrumentos para matar personas, incluso dice que algunos eran sanguinarios, y que por lo que se ve, la Inquisición no les dijo cuántos, dice, yo uso 5, además dice que no voy a decir que 5 aquí, no lo voy a escribir, que lo sabemos todos, y luego dice que incluso algunos usaban 14, y otros dice que inventaban tantas que dice, en vez de teólogos, parecen verdugos. Si es que erais unos verdugos todos, no erais ningún tipo de teólogos, erais unos criminales y unos asesinos. Dice, nadie duda que es necesario hacer morir a los herejes, o sea, nadie duda que es necesario matarlos, pero puede preguntarse el género de suplicio que conviene emplear. Alonso de Castro, del justo castigo de los herejes, piensa que es muy indiferente que mueran por la espada, por el fuego o por cualquier otro suplicio. Pero Ostínesis, Godofredus, Covarrubias, Simancas, Rojas, etcétera, sostienen que es absolutamente indispensable quemarlos. O sea,
haced lo que queráis, pero lo mejor es quemarlos. Otros decían, bueno, pues torturarlos, matarlos con espada, pero bueno, había algunos que decían, no, con la espada no, es mejor quemarlos, que sufran. Si les matas con una espada va a morir en un segundo, pero como decía Simancas, Covarrubias y otros, es mejor quemarlos que sufran. Dice, en efecto, como lo dice muy bien Hostinsis, el suplicio del fuego es la pena debida a la herejía. En San Juan se lee en el capítulo 15, versículo 6, si alguno no permanece en mí, será arrojado afuera como un sarmiento y se secará y se recogerá para echarlo al fuego y quemarlo. Esto es lo que decían estas personas. Encima decían que es que la Biblia lo ponía. Había que torturar, quemar. Había, por lo que se ve, debates entre ellos. Por ejemplo, decía que no había que llegar a usar ciertos instrumentos que destrozaran a la persona, como la pera vaginal o muchas otras, o la dama de hierro, donde te atravesaban con hierros. Pero hoy día tenemos que aguantar a estos teólogos que te dicen, no, si eran el brazo secular los que por lo que se ve torturaban y la iglesia solo hacía un juicio rápido y encima nada, si usaban solo la sierra. Ahora veremos una foto de la sierra que era de 1 metro y que dos personas por un lado, una por un lado y otra por otra, desde el ano te iban rajando, pero que solo usaban esa, como me decía a mí este católico. Bueno, ahora vamos a mencionar algunos casos de personas que murieron y qué es lo que realmente les pasó. Por ejemplo, Prieto Carnegie dice que fue un humanista y que tenía pues ideas protestantes. Entonces le cogieron a esta persona, dice que le pusieron el San Benito, lo que tenéis a la derecha, que era un traje que estos católicos amorosos se inventaron para ridiculizar a las personas, reírse de ellos. Y bueno, pues el 1 de octubre de 1567 le pusieron ese San Benito y fue decapitado y quemado públicamente. Le ponen el San Benito, ¿vale? Le ponen el San Benito, se ríen de él, le cortan la cabeza y no solo eso, le queman. Eran unos sádicos los católicos. Eran sádicos, auténticos criminales. Y esto lo hacían personas que encima los que promovían todo esto eran los sacerdotes. Y allí los católicos diciendo, muy bien, venga, vamos a reírnos de él, arrancarle la cabeza y encima vamos a quemar su cuerpo. Eran auténticos asesinos, auténticos criminales. Pomponio Algieri. Bueno, cuando murió tenía 25 años y vemos que en este caso dice que en vez de quemarlo con leña, lo que hicieron fue preparar un tipo de caldo con aceite, brea y resina, lo cocieron vivo, lo metieron, se coció, lo sacaron y lo quemaron. Bueno, aquí vemos el salvajismo de esta organización criminal. Vamos a ver algunos cargos de este criminal al que cocieron vivo. Ha sostenido que no debe creerse en nada más que en la palabra de Dios expresada en la Santa Escritura. Pero bueno, menudo hereje. O sea, llegó a decir que solo creer en la Biblia. No me extraña que le cocieran. Dice, ha afirmado que la confesión sacramental no es de jure divino, ni la instituyó Cristo, ni la prueban las Escrituras, ni es necesaria, salvo la que se hace a Dios. Bueno, la verdad es que el delito de esta persona era tener creencias diferentes a la iglesia institucional criminal de la época. Giordano Bruno. Bueno, pues Giordano Bruno fue una persona, un científico, pues que también tuvieron que quemar y vemos, bueno, vamos a leer un poquito lo que se le dijo que había hecho este criminal. Dice, tener opiniones contrarias a la fe católica sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo y la encarnación. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación con Jesús como Cristo. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación con la virginidad de María, la madre de Jesús. Tener opiniones contrarias a la fe católica en relación con la transustanciación y la misa. Decir que existen múltiples mundos. Bueno, pues este hombre le metieron 8 años a la cárcel y en el año 1600 pues le quemaron vivo y se acabó. Otro criminal. Vamos a seguir viendo criminales de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Lucio Vaneni. Bueno, esta persona era una persona, bueno, pues que era otro científico y vemos que esta persona, pues por lo que se ve, creía pues que veníamos del mono y que además pues empezó a decir que no creía en el alma inmortal. Entonces la Iglesia Católica, pues ese tipo de pensadores que sí, que es verdad que no estaba equivocado con relación a la evolución, pero evidentemente no estaba equivocado con relación al alma inmortal. Sin embargo, la Iglesia institucional criminal decidió que esta persona no merecía seguir viviendo.
Bueno, vamos a seguir viendo personajes, sobre todo son los temas de los científicos. Prieto Habano, pues otro igual. Este era un astrónomo que estudiaba medicina y se le dijo que había cometido herejía y nigromancia, que es la adivinación por evocación de los muertos, ¿no? Entonces la Inquisición le metió en la cárcel. Además se le dijo que negó que los milagros fueran todos verdaderos, porque se dijo que algunos se podía explicar de manera científica, pero esta persona pues negó eso y lo mataron, ¿no? Oye, si que en aquella época decían que el pene de Cristo lo tenían y hacían milagros y hacían procesiones con el pene de Cristo, pues ¿quién eras tú para llegar y decir que esas cosas no eran verdad? Te costó la vida, porque bueno, este hombre no lo queman porque lo meten en la cárcel y el hombre muere unos años después. Bueno, aquí vemos a García de Horta, pues igual, un médico que también pues, tenía ideas filosóficas y religiosas diferentes a lo que es la Iglesia Católica, y también lo quemaron vivo. Y bueno, hubo muchos más casos, por ejemplo, Jan Hus, un profesor de Universidad de Praga, que apoyó pues, la reforma protestante. Desde luego en aquella época te cogían y te quemaban vivo, ¿no? Por ejemplo, Johannes Klepper, otro astrónomo, matemático y físico alemán, que fue en contra de lo que enseñaba la Iglesia Católica, y como muchos otros, pues fue quemado también. Aquí tenemos, por ejemplo, a María de los Dolores López, Sevilla, de 1781, y esta es conocida como la Beata Dolores, y nada más que se le ocurrió decir que ella hablaba con su ángel custodio y con el niño Jesús. Bueno, esta chica, por lo que se ve, se crió con sacerdotes católicos. Incluso un sacerdote católico decía que se quería meter en su cama, evidentemente sería al revés, el sacerdote abusaría de ella, esta chica quedó tocada de la mente, al final termina en un monasterio de mujeres y como estaría un poquito loca, pues la cogieron y la empezaron a decir que era una bruja, que era tal, y la quemaron viva aquí en España, y este fue en el 1781, fue la última persona que murió quemada como bruja. Casi 100 años después llegaríamos a Ripoll, que fue el último asesinado aquí en España, casi ya llegando al siglo XX, ¿no? Y bueno, Galileo Galilei, es cierto que no murió, fue castigado de por vida bajo arresto domiciliario, nada más que se le ocurrió decir a este hombre que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. El Papa de Roma, que también era un científico, dijo que eso era una barbaridad y le demostró con la Biblia, el Papa de Roma, infalible, que como dice la Biblia, que el Sol se pone y el Sol se quita. Evidentemente Galileo no tenía razón. Pues hoy, muchos siglos después, pues nos damos cuenta de que Galileo tenía razón. Como se retractó, no perdió la vida. Sin embargo, pues vemos como la Iglesia Católica de infalible no tiene nada, y que un papa criminal pues le perdonó la vida porque también era científico y creía mucho en Galileo. Sin embargo, mira, el Papa de Roma con la Biblia en la mano se equivocó. Y bueno, hay muchos otros casos, personas que fueron cocidas vivas. Hubo un caso en España de una persona que llevaba traducida la Biblia al español en tinajas, le cazaron, lo cocieron vivo y a todos sus ayudantes lo mataron. Así hubo muchos otros. ¿Por qué? Porque la Biblia, aunque es verdad que es cierto que estaba traducida a idiomas, pero no llegaban al pueblo, las tenían traducidas para ellos. Entonces hubo personas que se jugaron la vida para que las personas pudieran tener la Biblia en su idioma y poder leerlas. Pero la iglesia criminal institucional, esa que tiene las manos manchadas de sangre, pues no quería. ¿Y qué dice Isaías 1:15? Dice, y cuando ustedes extienden la palma de las manos, esconde de ustedes sus ojos. Aunque hagan muchas oraciones, no escucho. Sus mismas manos se han llenado de derramamiento de sangre. Bueno, ¿qué está diciendo Dios? Que tenéis las manos manchadas de sangre, que no se escucha, que no quiere saber nada de vosotros. Que Jesucristo mismo, ¿qué dijo? Que como no le conocíais ni a él ni al Padre, mataríais pensando que estabais practicando el lautreo, la adoración al verdadero Dios. Sin embargo, sois unos criminales, una secta asesina que tiene manchadas las manos de sangre. Y bueno, pues aquí son muchos instrumentos. Vemos aquí esta rueda que les desmembraban, les destrozaban el cuerpo, la pera vaginal, se la introducían a la mujer por la vagina, al hombre por el culo, la abrían por el ano, la abrían y los destrozaban
así, aunque digan que no, son instrumentos que han sobrevivido a la historia y están en los museos. La sierra, que te daban la vuelta y te introducían y te iban rajando, y vemos aquí la dama de hierro, el cascanueces, muchos instrumentos que esta organización sectaria criminal pues practicó para torturar a seres humanos. Por lo tanto, digan lo que digan, la Inquisición la instituyó la Iglesia Católica y empezaron a salir bulas para perseguir, para torturar y para matar. Y el brazo secular simplemente pues estaba a su lado. Pero evidentemente no es al revés, como nos han querido hacer, que la Iglesia Católica estaba como asustada en una esquina, como una cobarde, como una ramera, que es lo que es, y por lo que se ve, pues estaban matando católicos. Bueno, la verdad es que la historia de la Iglesia Católica es lo que es una historia de criminales, de matanzas y demás. Por ejemplo, también estaba ahí la foto de Juana de Arco. Juana de Arco luchó en la Guerra de los 100 años, que duró 117 años, donde católicos estuvieron matando entre ingleses y franceses. Y bueno, cuando la batalla la empezaron a ganar los franceses por Juana de Arco, la Iglesia Católica no le interesaba, porque los franceses estaban haciendo de la Iglesia lo que les daba la gana, querían que ganaran los ingleses, quemaron a Juana de Arco, también hay un vídeo en este canal, y luego, pues bueno, tiempo después, la Iglesia Católica, para que los franceses estuvieran más tranquilos, la nombraron santa y se acabó. Oye, que la quemamos, la nombramos santa y fuera. Esta es la Iglesia de Cristo. Esta es la Iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, donde dijo que se identificarían a los verdaderos cristianos por el amor, y lo único que han hecho es estar matándose. Cuando el rey David pidió al profeta Natán construir el templo, Jehová le dijo que no, porque tenía manchadas las manos de sangre. Había hecho cosas que a Jehová no le agradaban. Y desde luego no le dejó. ¿Va a dejar a esta organización sectaria, criminal, apóstata, predicar las buenas nuevas del reino en el tiempo del fin para que las personas se salven? La verdad es que la historia de la Iglesia Católica habla por sí sola. Es una secta que se unió al poder institucional de Roma y desde ese momento, como religión oficial del Estado, hicieron lo que les dio la gana. No es la religión, como ellos dicen, estábamos solos y llegasteis los demás, que no. Que en el siglo IV empezaron a perseguir a todo tipo de cristianos que no fueran la Iglesia Católica. En el siglo II y III tenemos a Roma persiguiendo a los verdaderos cristianos y persiguiendo también a los gnósticos, valentinianos y otros grupos. Sin embargo, llegó un momento que Roma se hace cristiana apóstata falsa y sigue con lo que hacían siempre, matar a seres humanos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Saludos a Monín, a Lázaro, Sergio, Un pueblo para el nombre de Jehová. Y bueno, pues para los que habéis estado comentando, Pablo Rocha, saludos para ti. Y pues nada, espero que el que haya visto el vídeo pues os haya gustado, ver por lo menos pruebas documentadas de lo que realmente pasó y no pues las mentiras que esparcen por las redes sociales. Que tengáis buena noche.